La continuidad de jornadas de intenso calor, donde hemos superado incluso los 40 grados de temperatura, ha provocado la preocupación nuevamente por la situación del agua, el alto derroche, el riego, la realidad que deriva en que el agua que se gasta en algunos lugares es la que está faltando en otros sectores. Pero además a esto se suman los cortes de electricidad que afectan los pozos de distribución, fundamentalmente cuando los cortes se dan en banda norte. La situación que deriva en la exigencia desde algunos vecinos y sectores de que haya más obras, de que se produzca más agua, y por el otro, cuando se evalúan los altos niveles de consumo, la Argentina está en algunos casos hasta 10, 15, 20 veces más de consumo por agua por habitante, en particular en Río Cuarto, que en otros países del mundo. ¿Cómo corregir esta realidad? ¿Alcanzan los controles? ¿Es necesario aplicar mayor número de sanciones? ¿Cómo se logra la concientización? Esto que decíamos al comienzo, ¿no? Dejamos la canilla abierta, vienen nuestros hijos y nos dicen que está abierta, que la tenemos que corregir, pero nosotros mismos no nos interpelamos en esa conducta. Ahora tenemos una pequeña tregua, está lloviendo, ha bajado un poco la temperatura, pero el fin de semana volverá el calor con máximas que van a alcanzar los 40 grados. ¿Cómo lograr que no le falte el agua a ningún riocuartense? Bueno, de esto vamos a hablar con el titular de Leemos, Cristian Evangelista. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Pablo. Gracias por la invitación. Tal cual mencionabas en la introducción, creo que estas situaciones deben interpelarnos como ciudadanía en conjunto y no aflojar con el trabajo, principalmente en la concientización. Desde el Estado hay una apuesta muy fuerte a las nuevas generaciones, resultados que vamos a obtener dentro de algunos años. Lamentablemente hay que esperar un poco porque creemos que las generaciones de personas más adultas no han tenido la oportunidad quizás de recibir estas instancias de concientización y de aprendizaje en cuanto al uso correcto, al uso solidario, al uso racional de este recurso natural que es agotable, que hoy vemos que en otras provincias del país, provincias vecinas, incluso en algunas localidades de Córdoba, están atravesando en determinados niveles crisis hídricas que afectan de sobremanera al buen desenvolvimiento de la población, de la vida en general diaria. Y bueno, aquí estamos en otras condiciones favorables, con un agua de excelente calidad, pero nos encontramos con situaciones en las que necesariamente debemos reflexionar en cuanto a ese uso solidario y correcto del agua. A ver, vamos a darle una dimensión. ¿Cuánto se consume? No es una cifra exacta, pero en promedio, ¿cuánto se consume por día, por habitante de agua en Río Cuarto en estos días de calor? En Río Cuarto hoy estamos alrededor de un consumo per cápita de 500 litros. Es un número realmente alto. Pongamos un parámetro. En la mayoría de los países de Europa lo que promueven es 50 litros por día por persona. Acá estamos en 500 litros en estos días de calor. Es un uso excesivo del agua, ¿no? Exactamente. Y en pocos días, en algunas semanas, vamos a estar incorporando más agua. No debería ser la solución, porque ya hay mucha producción y distribución de agua a lo largo y a lo ancho de la ciudad, pero de igual manera necesitamos también acompañar el nivel de crecimiento demográfico, de nuevos desarrollos inmobiliarios. Por lo tanto, vamos a incorporar la producción en un 7% más. ¿Hoy cuánto es la producción por día de agua en Río Cuarto? Hoy estamos produciendo alrededor de 80 millones de litros y estimamos incrementarlo en 5,5 millones de litros más por día a través de una nueva perforación, la más grande que vamos a incorporar al sistema, producto de un convenio entre un privado y el Estado municipal que va a estar brindando mejoras desde la zona norte de la ciudad hacia el resto. Es decir, ¿ustedes creen que no es un problema de falta de obras ni de producción de agua, sino de consumo de agua? Sí, totalmente. Puede que haya que hacer algunos ajustes en cuanto a la distribución para que sea
Hay una más estructura eficiente. añeja, ¿no? También ahí. Sí, además de añeja, la ciudad va creciendo hacia distintos puntos y hay que acompañarla con obras para la mejora de la distribución. También tenemos algunas planificadas, pero en lo que respecta a producción... ¿Cuáles son los sectores, discúlpame, Cristian, más complicados para que le llegue el agua? En algún momento era el oeste de la ciudad. ¿Sigue siendo allí el oeste, sur? No, fíjate, justo te iba a mencionar que se ha ido acompañando este desarrollo con inversiones. En el oeste de la ciudad se han incorporado en los últimos 2 años 2 perforaciones, también con el acompañamiento del sector privado y medianamente se ha resuelto. Tenemos otros sectores donde los niveles de altura donde están establecidos los barrios son distintos al resto, por lo tanto cuesta llegar con la misma presión del agua debido precisamente a esa altura, diferencia en altura. Tenemos en la zona norte de la ciudad en 130 viviendas que el domingo y el lunes la verdad que tuvieron algunos inconvenientes bastante severos con respecto al resto de la ciudad, que ya se han corregido por suerte. Barrio Lomitas de Oro, hay 4 manzanas que se distinguen totalmente del resto del barrio en altura, hay diferencias de 6 y de 7 metros por demás de altura. El mismo barrio Cispren 2, el Cispren 1 en alguna medida, son todos barrios que tienen algunas cualidades con las que cuesta un poco más llegar de manera eficiente en estos días donde la presión cede un poco de acuerdo a la cantidad de consumo. Bueno, hay muchísimos mensajes de la gente, ya los vamos a estar leyendo, pero quiero ir a 2 puntos centrales. ¿Esto cómo se corrige? Usted hablaba de la concientización. Es un proceso a mediano y largo plazo. En las nuevas generaciones, mis hijas, los chicos más jóvenes, los colegios, hay un trabajo ambiental muy interesante. Ahora, falta el otro proceso de los adultos. En el mientras tanto, ¿más controles y más sanción? ¿O las sanciones que hay alcanzan? ¿Se aplican sanciones por el derroche de agua? Se aplican sanciones, de todos modos es muy difícil llegar con el control al seno de la vivienda donde ahí se produce, por ejemplo, el llenado de piletas, que es lo que entendemos, lo que genera mayores perjuicios al sistema de distribución del agua. De todos modos, el sistema de producción y distribución no es infinito. El recurso del agua, el recurso natural del agua tampoco es infinito. Y ahí me parece que está el punto reflexivo en cuanto al uso solidario y responsable del agua. La concientización por un lado, las medidas sancionatorias por otro, y en algún momento la aplicación de la micromedición. Hoy no está en agenda. La micromedición son los medidores de agua. Sí. Hoy no está en agenda, vale aclararlo, pero en todos los países del mundo es la medida correcta a utilizar. Otro elemento que preocupa y mucho son los cortes de luz, ¿no? Cada vez que hay cortes de luz, sobre todo de varias horas y en banda norte, después nos encontramos con que en distintos lugares de la ciudad hay falta de presión de agua. ¿Es posible revertir esa situación? ¿O prevenirla? Sí, es posible. Generalmente la empresa provincial de energía eléctrica avisa cuando son situaciones programadas de mantenimiento. A decir verdad, en estos días ya llevábamos hasta ayer alrededor de 8 días de ola de calor y más allá de la situación vivida durante el apagón de hace unos días atrás por razones de fuerza mayor, el sistema de energía eléctrica, la verdad que por lo menos en lo que respecta a la producción de agua se ha comportado de excelente manera y no hemos tenido mayores inconvenientes. Sí es un factor totalmente determinante en aquellas situaciones donde falla. Somos electrodependientes y bueno, hay que hacer una tarea en conjunto entre ambas empresas que se viene haciendo de manera tal de estar con la información en tiempo y forma para prevenir algunas situaciones. Bueno, permítame, le voy leyendo algunos de los mensajes que nos van llegando. Nos dicen, le piden a EMOS que vaya a los sectores más humildes, donde muchas veces hay inconveniente con el tema de canillas y demás. En los barrios más humildes, ¿se está trabajando sobre todo lo que es la obra de infraestructura para garantizar el agua? Bueno, eso es un buen punto para analizar. Primero que sí se está trabajando. En Barrio Cola de Pato ya hemos avanzado en el 50% de la reestructuración de la red. Recordemos que
tenía una red ineficiente en la totalidad del barrio. Ya hemos corregido desde el centro del barrio hacia el oeste, tienen toda una red formal que presta un servicio eficiente. Nos falta desde el centro hacia el este de ese barrio. En Barrio Oncativo recordemos que se está por iniciar las tareas de urbanización de ese barrio, donde van acompañados de obras de saneamiento, lo mismo en el barrio Las Delicias. Se está trabajando en ese sentido y en ese punto déjame aprovechar para contarles que es sumamente importante tener las instalaciones en condiciones con las medidas reglamentarias. El tanque domiciliario de reserva es fundamental para estas situaciones, para cuidarlo y para que en el momento donde la presión ceda podamos contar con esa reserva, al igual que los condominios de departamentos, ni hablar los edificios, todos tienen que tener ajustadas las instalaciones para no padecer determinadas situaciones. Y el tanque de reserva ahí es clave. Nos dice, hay que poner medidores, mucha pileta, muchos lavaderos. El problema de los medidores es el costo que tiene, por eso es que no se puede avanzar, el costo individual que tiene un medidor. Principalmente es uno de los factores que dificulta la puesta en marcha de determinados proyectos vinculados. Tiene un costo interesante donde bueno, hay que evaluar fuentes de financiamiento, si hay reintegro o no. Depende de algunas cuestiones vinculadas a lo económico principalmente. Bueno, nos dice, buen día, en Barrio Las Malvinas tiran el agua todo el tiempo, la gente con las mangueras. Bueno, la manguera no, digamos, no. Sobre todo en estos días de calor, no usarla, ¿no? Aquí piden más controles. Bueno, por ejemplo, también ya mencionas Islas Malvinas, a través del presupuesto participativo vamos a estar formalizando una red también, Islas Malvinas Sur, elegida por vecinos y vecinas. También vamos a llegar con la red de agua potable. Hoy tiene un sistema también deficiente. Bueno, nos dicen también el tema de la presión del agua, que no le da más presión de agua porque las cañerías son viejas. ¿Hay un problema de cañerías viejas de muchos años, de décadas en Río Cuarto? Existen cañerías viejas, pero no precisamente por eso la presión disminuye. Hoy en algunas zonas, insisto, como te decía Pablo, hay que seguir invirtiendo en distribución, en obras para la distribución. Pero principalmente en estos días, con estas condiciones de temperaturas, hay un exceso en el consumo y en el derroche que lleva a padecer estas situaciones. Bueno, hay varios mensajes que nos hablan de roturas en las calles, de obras que no se concluyen. ¿Hay de quién es la responsabilidad? ¿Es directamente del vecino o es de EMOS? Recordemos que los servicios que presta el EMOS llegan hasta la línea municipal. De la línea municipal hacia adentro corre por cuenta de la vecina o el vecino y hacia afuera del Estado. Hay todo el tiempo, sí, reparaciones que hacer, situaciones a resolver y se trabaja las 24 horas para subsanarlas. Eso no quita que sea un argumento para poder estar con la manguera regando o llenar piletas. El Estado acude a estas situaciones lo más rápido posible, hay orden de prioridades de acuerdo a la gravedad de cada situación. Tenemos más de 600 metros de cañería de agua para mantener en la ciudad. Hay una serie de condiciones que, bueno, en algunos casos reviste alguna demora y en otros no. Bueno, varios del sur, Ciudad Nueva, el sector de Bio 4, que dice que no tienen agua. Bueno. O que no tienen buena presión de agua. Los primeros lugares que se ven afectados en los días donde el consumo es excesivo son las zonas altas, las zonas más alejadas de la producción, en este caso el sur de la ciudad, barrio Casas Novas, solemos tener inconvenientes, en la zona de Bio 4, que ahí sí se llega con una infraestructura mínima. El servicio se entregó hace ya alrededor de una década con una infraestructura mínima donde las vecinas y vecinos conocían de qué manera iba a llegar ese servicio condicionado y había que adaptar las instalaciones de la vivienda para tal caso. Bueno, nos dice, algunos vecinos, por ejemplo en Alberdi, tienen medidor. ¿En esos casos se controla el medidor o no se controla nada, ningún medidor en la ciudad? Sí, se mide en la ciudad, hay alrededor de 7.000 medidores, en algunos casos pueden estar ya fuera de servicio. ¿No es injusto que a algunos se mida y a otros no? Sí, recordemos que hay una ordenanza vigente desde el 2009
si mal no recuerdo, que obliga a las nuevas construcciones a instalar medidor. Eso se hizo con ánimo de que en algún momento todos los domicilios lleguen a tener sistema medido. Bueno, son muchísimos los mensajes y después se los vamos a acercar, porque algunos tienen que ver con reclamos puntuales, por ejemplo en calle Montevideo nos dicen, bueno, en distintos lugares donde puede haber alguna pérdida y demás, y nos vamos a ocupar de eso. Si un inspector observa que se está derrochando agua, ¿no? Un riego que no está permitido y demás, ¿qué sanción se aplica? ¿Es económica? ¿No hay sanciones de restricción de servicio, o sí? Se puede llegar a la restricción de servicio. Hoy la restricción de servicio se utiliza en los casos de deuda de muchos años, luego de haber atravesado un análisis, un proceso con la administración tributaria. Ahí se utiliza la restricción de servicio. El agente puede sancionar o no, según el caso. Hay distintos niveles de gravedad. Y la aplicación de la multa sí es económica, está legislada y está contemplada con unidades de multas y pueden llegar a ser hasta 6 como máximo. Bueno, la necesidad, ahora tenemos una tregua, ¿no? Esta lluviecita maravillosa, esta temperatura que ha bajado un poco, pero van a volver los calores. Es fundamental comenzar a tomar conciencia de lo que esto implica, ¿no? Porque aquí ha quedado evidenciado, el agua que se derrocha de un lado es la que le está faltando a muchos vecinos también, ¿no? Ni más ni menos, y bueno, la invitación siempre es a quien la llene, que le cuide. No se criminaliza la utilización del agua potable para las piletas, sobre todo las de lona. No se debe, no corresponde. Ese es el principal inconveniente que tenemos en estas fechas. Invitamos a comprar agua no potable en vecinales, en asociaciones vecinales y bomberos. Eso también es una buena medida, primero para colaborar con las instituciones y por otro lado para cumplir con la reglamentación y para colaborar con el cuidado del medio ambiente. Esa es una buena medida, utilizar agua no potable para el llenado de pileta y por supuesto no regar, no lavar vehículos, no lavar veredas con manguera. Tenemos un solo día a la semana permitido utilizar ese día. Bueno, una serie de medidas que como sociedad podemos cumplir y colaborar para que el sistema tenga un buen rendimiento, porque producción hay y mucha. Lamentablemente en estas situaciones no llega en igual medida para todos los barrios. El sistema ha funcionado muy bien en esta ola de calor. Recién el domingo se sintió el incremento realmente. Y bueno, el lunes tuvo algunos resultados negativos en el funcionamiento. Ya el martes comenzó mejor y hoy ni hablar que tenemos esta tregua de la lluvia. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Gracias a vos y un saludo a toda la televidencia. La necesidad de pensarnos, ¿no? en este sentido colectivo que implica el uso del agua, que es un servicio clave, pero que requiere, sobre todo en estos momentos de temperaturas que están alcanzando, superando los 40 grados, pensar cómo encontrar estrategias para cuidar el agua, para evitar el derroche y para garantizar que desde el norte hasta el último barrio del sur de la ciudad, todos puedan acceder al agua potable. Es una pequeña tregua la que tenemos aquí, ya lo dijo Raúl Álvarez recién, el fin de semana vuelve el calor y lo importante sería que no falte agua en ninguna vivienda de la ciudad.